Muy buenas tardes, colegas. Otra vez es un gusto tremendo para mí, un privilegio poder abocar unos minutos para revisar un tema de interés. Vamos a enfocar nuestra charla hoy a la tarde, esta presentación sobre la angiografía por tomografía computada, de un método terapéutico que está en auge, que se denomina en español de la oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial. Es una presentación académica realizado hoy, fecha de marzo 2022. Y este mismo año fue publicado este artículo con las siguientes referencias en la revista de RSNA, Radiographics. Ahí lo pueden acceder para acceder a un mayor contenido, más específico y más abarcante. Vamos a tratar de abarcar algunos puntos principales durante la presentación de hoy, seleccionando el material para que sea ameno, para que sea útil y puedan llevarse algo a casa. Vamos a brevemente introducir el tema, hablando de que la disponibilidad de esta técnica que vamos a en breve especificar en qué consiste, siendo un soporte circulatorio mecánico de corto plazo en pacientes con compromiso hemodinámico que es profundo y refractario al tratamiento médico ideal disponible. Esto ha ido en auge en los últimos 30 años, de donde los centros con lo que se llama oxigenación por membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés sería SMO o ECMO, es lo que normalmente así lo pronuncian. Esto aumentó en casi 5 veces desde 1990 hasta cerca de la actualidad. Acá sencillamente de la bibliografía que proveen, la bibliografía número 3, se refieren a este sitio web de esta organización de apoyo de vital extracorpórea. He accedido fecha digamos, bastante actualizado para que ustedes vean más o menos cómo es la disponibilidad a nivel mundial y también algo más regional. Donde lo verde representaría donde está disponible y amarillo acceso limitado. Entonces, un poco más sobre el concepto de ECMO. Habíamos mencionado que es un tipo de soporte vital donde existen dos tipos de ECMO. Una es la VA y otra es la VV. Entonces, VA es corto por veno arterial y VV es corto por veno venoso. Vamos a enfocar la charla en lo que es el veno arterial, si bien el veno venoso es más común, pero tiene implicancias hemodinámicas que constituyen un desafío para el imaginólogo, de donde la relevancia en este repaso reside justamente en repasar ese mayor desafío de lo que es el paso veno-arterial, no tanto el veno venoso, que se ha ido usando el veno venoso desde hace tiempo, especialmente en el ámbito de la neonatología, para lo que es falla respiratoria en el neonato. Pero bien, volviendo al tema, entonces VA ECMO es un soporte mecánico temporal de la circulación más que de la respiración, honestamente, en falla cardíaca o cardiopulmonar aguda y refractaria. Comparando entonces con la veno venoso, que normalmente se usa más en casos de falla respiratoria, netamente, ¿no? Y esto, lo que es la VA ECMO, sirve como puente hasta la recuperación o hasta lograr una decisión o un trasplante como tal. Lo que se logra es un intercambio gaseoso pasando por alto el corazón y los pulmones, inclusive en lo que es un shock cardiogénico, con o sin falla respiratoria, donde se pasan, vale la redundancia, por alto lo que son las estructuras centrales, corazón, pulmones y sus vasos, justamente oxigenando de manera extracorpórea la sangre para volverlo a introducir. Entonces, en cuanto a lo que nos compete a nosotros en el abordaje por imágenes, el material en su gran mayoría de ECMO hasta la fecha no es compatible con resonador, de donde la valoración de las complicaciones, incluyendo sangrado, trombosis, tromboembolismo, isquemia de los miembros, se realiza habitualmente por la angiografía tomográfica computada.
tener en cuenta que la hemodinámica alterada en el circuito vía ECMO, especialmente cuando se realiza la estrategia de canulación periférica, es decir, voy a mencionar acá que la técnica puede ser periférico o central, pero para acceder de manera central con este tipo de circuito, toca hacer una estenotomía y esto se realiza en quirófano. Entonces, si bien tiene algunas desventajas, lo que es el acceso periférico, especialmente femoral, es la que más habitualmente se usa justamente por la facilidad de realizarlo fuera de un quirófano como tal, fuera de más bien lo que es la estenotomía y todas las implicancias y riesgos quirúrgicos que eso conlleva. Entonces, lo que hace este tipo de circuito es que modifica la secuencia y la dirección del patrón de realce del medio de contraste. Y bueno, esto conlleva múltiples artefactos significativos. Lo que debemos poder hacer es anticipar y reconocer estos artefactos para lograr un diagnóstico de precisión, justamente. Entonces, los objetivos consisten puntualmente en describir estos diferentes tipos de estrategias de canulación, la VEA y ECMO y los patrones de flujo sanguíneo, porque, digamos, ya habiéndonos abocado a lo que es la VEA, ECMO, o sea, la venoarterial, dentro de la venoarterial hay diferentes subtipos de canulación. Entonces, reconocer los artefactos de flujo que son asociados con este circuito ECMO en la angio-TC es parte del objetivo. Y los objetivos también incluyen ofrecer estrategias para optimizar la adquisición de imágenes por angio-TC en pacientes tratados con VEA ECMO, teniendo en cuenta que siempre el protocolo debe ser individualizado. No hay un protocolo unificado o estandarizado para todos los pacientes con VEA ECMO, sino que es algo que debe ser adaptado según muchos factores que tienen que ver con el paciente y el tipo de VEA ECMO que se ha hecho. Entonces, bueno, habíamos mencionado que había dos tipos principales. Uno sería la ECMO venovenosa y la venoarterial. La más común es la venovenosa, pero vamos a enfocarnos en la venoarterial, dadas las implicancias hemodinámicas y, digamos, lo que implica para nuestra valoración imagenológica. Acá tenemos en primer lugar entonces un ejemplo de la estrategia de canulación vía ECMO central, usando en este caso un acceso que me permite extraer por una cánula que la llamamos aferente, porque es aferente al sistema extracorpóreo. Para que no nos confundamos, lo menciono, es decir, esto vendría a ser obviamente eferente en cuanto al cuerpo se refiere, pero es aferente en cuanto al sistema, por eso se llama justamente aferente. Y esto se extrae acá sangre desoxigenada de la aurícula derecha, volviendo hacia la aorta, entonces tras pasar por la bomba y el oxigenador, la sangre ya oxigenada. Entonces vemos que hay obviamente un área que queda sin circulación por lo que es la ECMO, teniendo en cuenta los factores que vamos a ir mencionando, lo que es el gasto cardíaco propio del corazón. Acá lo que vemos en una radiografía de tórax anteroposterior es la configuración de las cánulas aferente y eferente en sus colores respectivos, azul y rojo, donde aquí estamos viendo, como vimos, de la aurícula derecha, la cánula aferente y eferente introduciéndose dentro del lumen aórtico descendente. Entonces, la dirección del flujo sanguíneo también se muestra acá que estamos extrayendo sangre, acá estamos introduciéndola. Esto es el modo deportivo, así lo llaman en inglés sport, sería refiriéndose a una modalidad adaptable al contexto ambulatorio, donde el paciente puede llevar esto a su casa, a su domicilio. Entonces, los sitios de la canulación, digamos, para lo que es la extracción de sangre, vendría a ser la cánula aferente, sería por la vena yugular interna, como bien mostrado aquí, y es un acceso que llega hasta la aurícula derecha. Después, bueno, lo que es el sitio eferente sería por la arteria axilar derecha, la arteria subclaviana derecha o por la arteria brachiocefálica derecha. Acá vemos un angiograma del catéter a nivel del arco aórtico, y lo que de manera llamativa vemos en esta angiografía es justamente que la arteria brachiocefálica no está posificada, y esto tiene que ver con que estamos introduciendo sangre del circuito ECMO que no tiene
por lo menos en la primera fase de adquisición de imágenes, no tiene todavía contraste ese circuito. Por eso compite este flujo y deja de tener relleno de sangre opacificada por material de contraste. Entonces, este flujo competitivo eferente a nivel de la arteria axilar derecha hace que acá no haya un relleno visible. Acá vemos una reconstrucción tridimensional con renderización de volumen por angiotomografía en una visión de reconstrucción coronal, donde el injerto eferente de justamente acá vemos esta cánula que ingresa por donde la arteria axilar derecha. Esto es la estrategia de canulación periférica femoral, siempre acordándonos que es venoso arterial. Esto es lo que estamos hablando para lo que es el shock cardiogénico, para situaciones en que necesitamos dar soporte a lo que es el gasto cardíaco que está caído. Entonces acá tenemos la configuración donde la sangre oxigenada regresa hacia la aorta, pero en dirección retrógrada. Entonces va empujando en contrasentido del gasto cardíaco, y esto es importante mantenerlo en cuenta, lo vamos a ir repasando a lo largo del resto de la presentación, lo que esto implica. Obviamente estamos hablando de implicancias hemodinámicas significativas, porque acá el flujo normalmente es en sentido cefalocaudal, pero acá lo que se realiza es la extracción por una vena femoral, y de manera contralateral o no, se introduce entonces acá lo que sería el vaso eferente, en este caso del mismo lado ambos, en la radiografía de abdomen anteroposterior y acá la de tórax, donde vemos la cánula aferente en la auricular derecha, acá demostrado en el diagrama también, y lo que sería acá el flujo aferente introducido a nivel de la arteria femoral, y por ese medio llega a la aorta descendente, abdominal, ¿no? Con un flujo que va de caudal hacia cefálico. Entonces acá lo que vamos a mostrar acá, a ver si logramos activar el video. Esto es una angiografía convencional, y lo que se logró ver ahí, después lo pueden repasar con más tiempo buscando este mismo artículo, si lograron ver esto con un catéter, digamos, en la parte superior acá de la imagen se introduce contraste iodado a nivel de la aorta descendente, abdominal en este caso, y lo que hace es que el material contrastado avanza por el gasto cardíaco, pero tiene competencia del flujo ECMO que está introduciéndose de manera caudal a cefálico desde la arteria femoral. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Lo que se llama el área limítrofe, un concepto muy importante tener en cuenta, que bueno, es donde estos dos flujos, donde estas dos corrientes están compitiendo, donde se encuentran, sería el área limítrofe o watershed area en inglés. Entonces, esto complejiza muchísimo la adquisición de la angiotomografía, teniendo en cuenta el momento de adquisición de la imagen y los parámetros de infusión del contraste intravascular. Entonces, acá tener en cuenta que si estamos usando un catéter venoso central para introducir el material de contraste, en este caso lo tenemos justamente, digamos, antes de la válvula tricúspide, es distante a la cánula aferente en este caso, y en este caso la circulación nativa tiene una mayor opacificación que el retorno ECMO. Acá vemos el retorno ECMO que se introduce sin material de contraste todavía, pero donde acá tenemos material de contraste, esto, digamos, hay un relleno obviamente a nivel de las arterias pulmonares, después regresa por las venas pulmonares y regresa por el circuito izquierdo y por la aorta, y esto es entonces acá lo que vemos, donde el catéter está ubicado, la punta del catéter en esta ubicación. Donde, por contraparte, tenemos el catéter venoso central inmediatamente río arriba, digamos, por así decir, de la cánula aferente. En este caso, ingresa directamente a la cánula aferente el material de contraste. Tenemos sangre opacificada dentro del circuito ECMO, y entonces cuando regresa esa sangre de manera periférica, tenemos mucho más opacificación del circuito ECMO, y acá está lo que sería la zona limítrofe, en contraste con lo que sería la sangre no opacificada del gasto cardíaco fisiológico.
Entonces, algunos casos, acá repasar que los efectos de VA ECMO, por digamos, lo que es la técnica periférica femoral, mencionar acá a raíz de este ejemplo de un paciente masculino de 81 años de edad, realizándose acá un angio-TC pulmonar, un corte de adquisición axial, donde esta es una imagen no diagnóstica en que vemos contraste a nivel de la vena cava superior y a nivel de la aorta, pero la opacificación es mínima de la arteria pulmonar principal, que es la que estamos justamente queriendo digamos, mostrar por razones de diagnóstico, pero este es justamente por efectos del flujo extracorpóreo, ¿no? En que yo tengo acá la vena pulmonar que no está llena de contraste, pero de manera retrógrada estoy obteniendo todo este flujo que estamos viendo acá opacificado. Entonces, este es un diagrama de flujo. Para entender justamente esto, lo que tengo es la diversión del contraste por el circuito ECMO. Yo estoy inyectando a nivel de las venas sistémicas el material de contraste y se absorbe, o digamos, es absorbido por el sistema, el circuito extracorpóreo, donde esto luego regresa por las arterias sistémicas y entonces ahí recién llega por las venas sistémicas, pasando por alto todo lo que sería la aurícula derecha, el ventrículo derecho, las arterias pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, esto hace que, bueno, obviamente acá las arterias pulmonares, incluyendo el principal, no está posificado, mientras que sí lo tengo, digamos, las arterias sistémicas. Entonces, tener en cuenta que el flujo retrógrado de la que venimos hablando, tener en cuenta que en la canulación vía ECMO, periférica femoral, la sangre oxigenada fluye dentro de la aorta en dirección retrógrada. Esto es esa manera de, digamos, declarar el axioma como para que nos quede bien visual y bien didáctico. Entonces, es siempre de manera caudal a craneal. El área limítrofe, me había mencionado, es por chocar dos corrientes de sangre en un sitio donde tengo un flujo anterógrado debido al gasto cardíaco fisiológico del paciente o de la paciente. Después tengo el retorno retrógrado por ECMO. El punto donde estos se encuentran se llama área limítrofe o watershed area en inglés. Y esto es lo que nos genera el artefacto en imágenes tomográficas del primer paso, no así cuando estamos en diferentes tiempos posteriores, ya que ahí se mezcla la sangre y tenemos otro caso. Bueno, entonces acá, esto es teniendo en cuenta que la sangre es extraída de las venas sistémicas y introducido luego en lo que es la aorta de forma retrógrada. Entonces tenemos dos corrientes de la sangre. Acá ingresa entonces la sangre oxigenada, el retorno de ECMO, y lo que sería acá, de manera interesante, la vena cava inferior. Estamos viendo acá que, contrario a la naturaleza, esto está yendo, digamos, contrario a la fisiología habitual. Esto acá, digamos, lo que es la presencia de ECMO hace que acá haya un flujo de cefálico caudal. Entonces, se encuentran estos dos flujos una vez que, digamos, la sangre no oxigenada o desoxigenada haya pasado por el circuito derecho e izquierdo respectivamente y también todo lo que es las ramificaciones pulmonares. Acá se encuentran, en este caso, a nivel del arco aórtico, y acá lo que sería es el área limítrofe señalizado con color violeta. Y acá entonces, acá señalizado con color amarillo, vemos este área limítrofe a nivel de la aorta torácica descendente proximal. En este caso tenemos la presencia de un dispositivo Impella. No es momento de hablar extensivamente sobre este, pero es un dispositivo que permite, en casos de, por ejemplo, una angioplastia que necesita realizarse, donde quiero aliviar lo que es el trabajo del ventrículo izquierdo, se introduce un dispositivo a nivel del ventrículo izquierdo que permite que sangre pase sin mayor esfuerzo a lo que es la aorta. Entonces esto ventila el ventrículo izquierdo y aumenta el gasto cardíaco activo, digamos, siendo que estoy haciendo como, por así decir, un atajo a través de la válvula aórtica. Entonces en esta angio-TC oblicua sagital reformateada, estoy viendo justamente este entrecruce, lo que sería el área limítrofe. Entonces tenemos a raíz de esto el síndrome de Arlequín, que solamente se da un fenómeno único a la estrategia de canulación vía ECMO periférico femoral, lo que estamos puntualmente hablando. Y es donde tenemos una cianosis relativa en el cuerpo superior, justamente porque acá estoy digamos, con sangre no oxigenada, en este caso opacificada, pero no confundir con lo que es la oxigenación propia. Acá el flujo ECMO está introduciéndose de manera retrógrada y entonces
todo el cuerpo inferior está hiperoxigenado. Esto puede suceder según los factores hemodinámicos del paciente y otras cosas. Vamos a ver un poco acá también que, digamos, dónde está ubicado el área limítrofe depende prácticamente del gasto cardíaco y del ritmo de flujo ECMO. Cuando el gasto cardíaco anterógrado es bajo en relación al flujo ECMO retrógrado, entonces este área limítrofe, como en este ejemplo acá, vamos a ver que está más cerca de la raíz aórtica, como es de entender. El gasto cardíaco no logra compensar por el flujo ECMO relativamente alto. Por contraparte, cuando el gasto cardíaco anterógrado es alto en relación al flujo ECMO retrógrado, entonces, bueno, este área se va a ir acercando hacia el diafragma, ¿verdad? Entonces, algunas trampas inherentes a los artefactos, tener en cuenta que se pueden confundir con pseudolesiones, lo que sería trombosis, disección y oclusión vascular. En este caso, o sea, lo que sería el área limítrofe también puede potencialmente esconder una lesión que está presente. Entonces estamos hablando acá de dos diferentes casos, uno de falso positivo y otro de falso negativo. Entonces acá, en estos casos, estamos hablando de un falso positivo, de donde la trombosis puede ser por defectos de relleno, pero que deben a factores hemodinámicos inherentes a ese choque o esta contraposición de diferentes flujos, o mismo disección y oclusión vascular. Vamos a ver un ejemplo de esto también. Y bueno, lo que sería la área limítrofe, tener en cuenta que si no tengo sangre opacificada, entonces eso puede esconder una lesión que quisiera ver. Entonces aquí tenemos un caso de un paciente masculino de 71 años de edad que tiene justamente esta misma técnica femoral venosa arterial de ECMO, donde se visualiza una pseudolesión en la aorta torácica descendente por un artefacto de flujo. Entonces, ten en cuenta acá este defecto aparente de relleno, de contraste a nivel de la aorta torácica descendente, se analiza acá por la flecha amarilla, donde lo que se ve es una mezcla de contraste con sangre no opacificada, o sea, donde lo que hay, mejor dicho, es una mezcla de contraste con sangre opacificada y sangre no opacificada. Teniendo en cuenta que esta sangre no opacificada, que en este primer tiempo de adquisición, el circuito ECMO todavía no está llevando contraste iodado, entonces ingresa al cuerpo de manera retrógrada, por la aorta sube esa sangre sin contraste de caudal acefálico, y eso obviamente en este caso se puede confundir con una disección aórtica. Entonces, acá en un reformateo, esta misma GOTC ubicada sagital, vemos toda la extensión de la aorta de su segmento ascendente, el arco, y luego lo que sería la aorta intratorácica descendente. Vemos que este justamente es una pseudolesión por tratarse de un entrecruce acá de los diferentes tipos de flujos, o sea, sangre oxigenada que no lleva contraste, no opacificada, en otras palabras, del circuito ECMO, que viene acá de manera caudal acefálico, y esta imagen también nos permite ver esta sangre no oxigenada, porque viene del gasto cardíaco fisiológico, no del ECMO, y lleva contraste porque ese contraste fue introducido por el catéter. Entonces, este área limítrofe es lo que puede dar lugar a pseudolesiones que hay que tenerlas en cuenta. Acá es un paciente de 81 años, también masculino, donde se realizó una AngioTC por sospecha de hemorragia, donde de manera interesante estamos viendo acá un realce miocárdico difuso. Todo el miocardio está llevando contraste, pero de manera muy llamativa lo que es la sangre intracameral dentro de las cavidades cardíacas izquierdas no están llevando contraste. Entonces, ten en cuenta que por el flujo aórtico retrógrado del ECMO, de sangre que proviene digamos, de ahí, tenemos un relleno de las arterias coronarias de manera retrógrada en algunos casos. Esto no sucede siempre, pero sí se ha descrito. Entonces, acá en una reconstrucción de AngioTC de las 3 cámaras, por definición 3 cámaras siempre tiene que incluir el apex del ventrículo izquierdo, lo que sería el centro de la válvula mitral, acá lo puse para mayor facilidad, y lo que sería el centro de la válvula aórtica. Y acá también, bueno, lo que sería el left ventricle outflow tract, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces,
En esta imagen estamos viendo claramente una pasificación densa de la aorta, tanto de la raíz y de la porción ascendente, con ausencia de pasificación de la cámara del ventrículo izquierdo, también así de la auricular, obviamente. Entonces acá vemos el porqué. Esto sería el flujo retrógrado de sangre con contraste hacia las arterias coronarias. Entonces, esto se debe en este caso a escaso flujo anterógrado. Esto sucede cuando la contractilidad del miocardio es severamente disminuido, está severamente disminuida, y el flujo retrógrado aórtico del retorno ECMO está conllevando a esta competición franca donde inclusive las arterias coronarias se están oxigenando en el primer tiempo por esta sangre oxigenada de ECMO. Y por ende tampoco se van a ver con realce las arterias coronarias en este caso. Este se puede confundir con una anormalidad difusa del miocardio, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, si bien no es lo más frecuente. Entonces, bueno, algunas estrategias para optimizar las imágenes incluyen interrupción temporaria del ECMO. Se entiende que, bueno, si bien estoy necesitando oxigenar esta sangre, si necesito de manera aguda definir un cuadro con implicancias vitales de vida o muerte para un paciente, interrumpir temporalmente lo que sería el flujo del circuito ECMO hacia la aorta puede ayudarme a tener factores hemodinámicos más fisiológicos, y eso me permite realizar imágenes diagnósticas. Obviamente estos son factores que hay que irlos dialogando, el equipo es multidisciplinario. Entonces, esta es una de las técnicas que en casos de ser posible se realiza. Otra es disminuir los parámetros o el ritmo puntualmente del flujo ECMO, de manera que la sangre opacificada tenga predominancia aún en los tiempos tempranos de la adquisición de imágenes. Otra es inyección de material de contraste directamente a la cánula frente de ECMO. O sea, estoy introduciendo ese contraste dentro del circuito ECMO y a través de eso estoy entonces viendo todo lo demás. Tiene sus ventajas y desventajas. El tema es que como ese flujo retrógrado no está llegando a todas las partes, estoy ahí excluyendo todo lo que sería el corazón, las arterias principales, centrales, lo que sería aorta, proximal, justamente porque el gasto cardíaco solo sigue actuando. Entonces yo no voy a tener opacificación de la aorta más proximal, tampoco lo voy a tener de los ventrículos, de las aurículas, de las arterias pulmonares. Entonces esto obviamente, si bien parece fácil, en algunas indicaciones puede darse como óptimo, pero en otras no. Lo que más enfatizan es la agregación de una fase tardía, porque esto aprovecha la recirculación, donde la sangre luego se va mezclando y todo se va pacificando. Entonces, digamos, el circuito ECMO y el circuito fisiológico propio del paciente, todas o sea, las dos corrientes conllevan sangre opacificada, entonces eso me permite ver imágenes más diagnósticas. Y acá entonces vamos a ver justamente acá señalizado en la punta amarilla, que en este área limítrofe, a nivel del arco aórtico proximal, en una imagen reformateada oblicua sagital de AGTC, vemos que bueno, hay un área limítrofe que potencialmente puede esconder, como en este caso lo es, la raíz aórtica y un trombo a nivel de la aorta ascendente. Entonces acá vemos justamente que hay ausencia de contraste a nivel de la raíz aórtica, no puedo ver absolutamente nada que me permitiría ver el relleno de contraste opacificado iodado a ese nivel. Entonces, siguiendo con el mismo caso, acá tenemos en una fase tardía, donde ya la sangre se va mezclando, los dos circuitos se van equilibrando más en cuanto al material de contraste se refiere, donde estoy sí pudiendo visualizar todo lo que es la aorta proximal. Y en este caso estoy visualizando un trombo de la aorta ascendente que antes fue escondido por este área limítrofe, que ya en este momento ya no existe. O al menos, claro, que hay un área limítrofe fisiológico entre sangre oxigenada y no, pero no me confunde la imagen porque no estoy teniendo diferentes corrientes opacificado y no opacificado que están compitiendo, sino solamente sangre oxigenada versus no oxigenada. Entonces esto enfatiza la utilidad de la fase tardía, donde en esta fase tardía acá en la tomografía en eje corto, reformateado, también estoy viendo acá a nivel de la cúspide de la válvula aórtica, este trombo que se extiende a lo largo de la aorta ascendente.
Esto es en el momento en que la válvula aórtica está cerrada. A modo de conclusión, ten en cuenta, después de esta breve síntesis, que la valoración por ANGTC de los pacientes tratados con oxigenación por membrana extracorpórea con acceso venoso arterial constituye un desafío logístico, así como diagnóstico. Ten en mente que adquirir una conciencia de las alteraciones hemodinámicas es esencial para poder planificar el tipo de protocolo y lograr entonces interpretar de manera adecuada y precisa las imágenes. El diseño, se enfatiza una vez más, debe ser individualizado según la indicación del estudio. Debemos tener en cuenta el tipo de configuración de la canulación. Habíamos mencionado central, periférico, no solamente el hecho de que es arteriovenoso, tiene sus características al lado, ni siquiera nos hemos hablado de la venosa, pero lo que es la arteriovenoso tiene, perdón, la veno arterial, venoso arterial tiene diferentes subtipos y tener en cuenta esta configuración de ECMO es importante, así como el sitio de inyección, si es por una vía central o si es inyección periférica del contraste. ¿Qué región de interés conlleva mi estudio? ¿Qué lesión estoy sospechando? ¿Dónde estoy queriendo que la imagen sea óptima? Y si está cerca del área limítrofe o no. Tener en cuenta cómo está el gasto cardíaco nativo, digamos, ese corazón late de manera fisiológica o está disminuido ese gasto cardíaco. Y el ritmo que estoy aplicando de flujo SMO extracorpóreo. Entonces, todo esto nos permite abordar potenciales estrategias de imágenes para aumentar la calidad y el rendimiento del ANGTC, que es y sigue siendo de vital utilidad para la valoración de estos pacientes en un estado crítico. Les agradezco muchísimo por la atención, espero que les haya sido de utilidad, así como lo ha sido para mí. Que tengan muy buenas tardes.